En los días en que los jueces gobernaban, una sombra de hambre y desesperación se cernía sobre la tierra de Judá. La sequía había marchitado los campos, y el susurro del viento traía consigo el lamento de estómagos vacíos. En Belén, una familia, Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Quelión, se vieron obligados a tomar una decisión desgarradora: abandonar su hogar, su herencia, su tierra prometida, y buscar refugio en la lejana tierra de Moab. Era un acto de supervivencia, un viaje hacia lo desconocido, lejos de la protección de su Dios y de las costumbres de su pueblo. El camino a Moab fue arduo. Cada paso, una despedida silenciosa de lo que conocían. Al llegar, la tierra extranjera ofrecía un respiro temporal, pero también una profunda soledad. Los años pasaron. Malón y Quelión crecieron y tomaron esposas moabitas, Orfa y Ruth. Durante una década, la vida pareció encontrar un nuevo ritmo, aunque siempre teñida por la nostalgia de la tierra natal. Pero el destino, implacable, golpeó de nuevo. Primero, Elimelec, el pilar de la familia, sucumbió a una enfermedad. Luego, en rápida sucesión, sus hijos, Malón y Quelión, también fallecieron, dejando a Noemí, Orfa y Ruth como 3 viudas en una tierra que no era la suya, con el corazón roto y el futuro incierto. La desolación de Noemí era profunda. Sentía que la mano de Dios se había levantado contra ella, que la amargura era su única compañera. Su nombre, Noemí, que significaba mi delicia, ahora le parecía una cruel ironía. Llámenme Mara, decía, porque el Todopoderoso ha obrado amargamente contra mí. Moab, la tierra de su exilio, era una nación con una historia compleja y a menudo conflictiva con Israel. Descendientes de Lot, los moabitas adoraban a Quemos, un dios de la guerra y el sacrificio, cuyas prácticas eran aborrecibles para los israelitas. Las leyes de Moisés incluso prohibían a los moabitas entrar en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Esta separación cultural y religiosa hacía que la situación de Noemí y sus nueras fuera aún más precaria. Eran mujeres solas, sin protección masculina en una sociedad patriarcal, y con la barrera adicional de la fe y la tradición. La noticia de que el Señor había visitado a su pueblo en Judá, dándoles pan, llegó a oídos de Noemí como un eco lejano de esperanza. Decidió regresar a su tierra, a pesar de la vergüenza de volver con las manos vacías. Una viuda sin hijos, una sombra de lo que fue, pero no podía llevar a sus nueras a una vida de pobreza y ostracismo en Israel. Con lágrimas en los ojos, les instó a regresar a sus propias familias, a la casa de sus madres, donde quizás encontrarían nuevos esposos y una nueva vida. Orfa, con el corazón desgarrado, besó a su suegra y regresó a su pueblo, a sus dioses. Pero Ruth, con una determinación que desafiaba la lógica y la costumbre, se aferró a Noemí. Fue en ese momento de encrucijada, bajo el sol implacable de Moab, donde Ruth pronunció palabras que resonarían a través de los siglos, un juramento de lealtad que trascendería la sangre y la nación. Noemí intentó disuadirla. Le recordó las dificultades, la pobreza, la discriminación que enfrentarían en Belén. Pero Ruth no se movió. Con una voz firme, llena de una convicción inquebrantable, declaró: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, si algo más que la muerte nos separe a ti y a mí». Estas palabras no eran solo un compromiso emocional, eran una declaración de fe, una renuncia a su pasado moabita
y una adopción total del Dios de Israel y de su pueblo. Era un acto de amor sacrificial, una promesa que sellaría su destino y el de generaciones futuras. La fuerza de su convicción era tal que Noemí finalmente cesó de insistir. Y así, las dos mujeres, una anciana y amargada, la otra joven y resuelta, emprendieron el largo y polvoriento camino de regreso a Belén, llegando justo al comienzo de la siega de la cebada. Su llegada a Belén causó un revuelo. Las mujeres del pueblo se preguntaban: ¿es esta Noemí? Ella, con la cabeza gacha, respondía: No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. La pobreza era su compañera constante. Para sobrevivir, Ruth, con su espíritu indomable, se ofreció a espigar en los campos, recogiendo los granos que los segadores dejaban caer, un derecho permitido por la ley mosaica para los pobres y los extranjeros. Era un trabajo humilde y agotador, bajo el sol abrasador, expuesta a la mirada de extraños y a la posibilidad de maltrato. Por providencia divina, o lo que algunos llamarían pura coincidencia, Ruth fue a espigar en el campo de un hombre llamado Buz, un pariente de Elimelech, un hombre de gran riqueza y, más importante aún, de gran integridad y piedad. Buz, al ver a esta joven extranjera trabajando diligentemente, preguntó por ella. Cuando le contaron su historia, su lealtad inquebrantable a Noemí, su decisión de dejar su propia tierra y su pueblo para cuidar de su suegra, Buz se conmovió profundamente. Él mismo era un hombre que valoraba la fidelidad y la virtud. Buz se acercó a Ruth con una amabilidad inesperada. Le dijo: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni te apartes de aquí, sino júntate a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque he mandado a los jóvenes que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los jóvenes. Ruth, abrumada por tanta bondad, se postró ante él y preguntó: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Buz le respondió: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas palabras no solo ofrecían protección y sustento, sino también una bendición, un reconocimiento de su fe y su virtud. Buz no solo le permitió espigar, sino que instruyó a sus siervos a dejar caer intencionalmente manojos de grano para que ella los recogiera, asegurándose de que tuviera abundancia. Cada día, Ruth regresaba a casa con una cantidad sorprendente de cebada, lo que llenaba de asombro y gratitud a Noemí. La esperanza, que parecía perdida, comenzaba a brotar de nuevo en el corazón de la anciana. Noemí, al darse cuenta de la bondad de Buz y de su parentesco, vio una oportunidad para la redención, no solo para Ruth, sino también para la memoria de su difunto esposo Elimelech. Había una ley en Israel, la ley del levirato y la del pariente redentor Goel, que permitía a un pariente cercano casarse con la viuda de un hombre fallecido sin hijos para preservar su linaje y herencia. Buz era un pariente, pero no el más cercano. Noemí ideó un plan audaz y arriesgado, confiando en la virtud de Ruth y en la rectitud de Buz. Le instruyó a Ruth que se bañara, se ungiera con perfume, se vistiera con sus mejores ropas y, al caer la noche, fuera a la era donde Buz estaría aventando cebada. Una vez que Buz se durmiera, Ruth debía destapar sus pies y acostarse allí. Era una acción simbólica, una petición de matrimonio y redención según la costumbre de la época, pero también conllevaba un gran riesgo para la reputación de Ruth.
Ruth, con su confianza inquebrantable en Noemí, obedeció. En la quietud de la noche, Booz se despertó sobresaltado y encontró a una mujer a sus pies. Cuando preguntó quién era, Ruth respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano». La expresión «extender el borde de tu capa» era una propuesta de matrimonio, una petición de protección y redención. Booz, lejos de ofenderse, reconoció la nobleza de su acto. «Bendita seas tú de Jehová, hija mía», le dijo. «Has hecho mayor tu bondad postrera que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo todo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». Sin embargo, Booz le reveló que había un pariente más cercano que él, quien tenía el primer derecho a la redención. Prometió resolver el asunto con diligencia y discreción. Al amanecer, Ruth regresó a Noemí con 6 medidas de cebada, un regalo de Booz y una señal de su compromiso. Noemí, con la sabiduría de la experiencia, le dijo: «Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que hoy mismo concluya el asunto». Booz, fiel a su palabra, fue a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales y comerciales. Allí encontró al pariente más cercano y, en presencia de 10 ancianos del pueblo como testigos, le presentó la situación. Noemí estaba vendiendo la porción de tierra que había sido de Elimelec, y el pariente más cercano tenía el derecho y la obligación de redimirla. Sin embargo, Booz añadió una condición crucial. Al redimir la tierra, también debía tomar a Ruth la moabita como esposa, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. El pariente más cercano, al escuchar que esto implicaría tomar a Ruth y por lo tanto afectar su propia herencia, se negó, diciendo: «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redímeme tú, usando de mi derecho». Y para sellar el acuerdo, se quitó el zapato y se lo dio a Booz, un antiguo símbolo de transferencia de propiedad y derecho en Israel. Ante los testigos, Booz declaró: «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy». El pueblo y los ancianos respondieron: «Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú seas ilustre en Éfrata, y tengas nombre célebre en Belén, y de la descendencia que Jehová te diere de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a Judá». Así, Booz tomó a Ruth por esposa, y el Señor le concedió a Ruth concebir, y ella dio a luz un hijo. Las mujeres de Belén, que antes habían lamentado la suerte de Noemí, ahora se regocijaban con ella. «Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel», decían a Noemí. «Y él será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, pues tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz». Noemí tomó al niño en sus brazos, lo acunó y se convirtió en su nodriza. Lo llamaron Obed. Este niño, nacido de una moabita y un israelita, no solo restauró la esperanza y la alegría en la vida de Noemí, sino que se convirtió en el padre de Isaí, quien a su vez sería el padre del rey David. Y de la casa de David, siglos después, nacería Jesús, el Mesías, el Redentor del mundo. La historia de Ruth
Una extranjera que se aferró a la fe y al pueblo de Israel, se entrelaza así con el linaje más sagrado de la historia de la salvación. El versículo Ruth 1:16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, si algo más que la muerte nos separe a ti y a mí, es mucho más que una simple promesa de lealtad. Es una declaración profunda de conversión y compromiso total. Cada frase resuena con un significado trascendente. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Habla de una decisión irrevocable, una voluntad inquebrantable de permanecer unida, no por obligación, sino por un amor que supera el miedo y la conveniencia. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Es un compromiso de destino compartido, de abrazar las mismas circunstancias, sean cuales sean, sin importar la dificultad. Es la renuncia a la comodidad personal por el bien del otro. Tu pueblo será mi pueblo. Es una asimilación cultural y social completa, una renuncia a su propia identidad moabita para adoptar la identidad de Israel, con todas sus implicaciones y desafíos. Y quizás la frase más poderosa, y tu Dios mi Dios, es la cúspide de su conversión. Es una declaración de fe monoteísta, un abandono de los dioses de Moab para abrazar al Dios único y verdadero de Israel, Jehová. Este no es un compromiso superficial, sino una transformación espiritual radical. Finalmente, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, si algo más que la muerte nos separe a ti y a mí, sella este juramento con la solemnidad de la muerte y la bendición divina, invocando al mismo Dios de Israel como testigo y garante de su promesa. Es una lealtad que trasciende la vida misma, una promesa de compañerismo eterno. Este versículo encapsula la esencia de la fidelidad incondicional y la fe genuina, un modelo para todas las generaciones. La historia de Ruth no es solo un relato conmovedor de amor y lealtad. Es una pieza fundamental en el gran tapiz de la redención. De la unión de Buz y Ruth nació Obed, padre de Isaí y abuelo del rey David. Este linaje es de una importancia profética inmensurable. David, el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, fue el ungido de Jehová, a quien se le prometió un trono eterno. Y de la descendencia de David, siglos después, nacería Jesús de Nazaret, el Mesías, el Salvador del mundo. Que una moabita, una extranjera de un pueblo históricamente adversario de Israel, sea parte de este linaje sagrado, es una poderosa demostración de la gracia inclusiva de Dios. Rompe las barreras de la etnicidad y la nacionalidad, revelando que el plan de salvación de Dios es para todas las naciones, no solo para Israel. Ruth, a través de su fe y su lealtad, se convierte en un eslabón vital en la genealogía de Jesús, mostrando que la gracia de Dios no conoce límites y que Él puede usar a cualquiera, sin importar su origen, para cumplir sus propósitos divinos. Su historia es un testimonio de que la fe y la obediencia son más importantes que la ascendencia o la posición social. Es una prefiguración de la Iglesia, compuesta por personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, unidas en Cristo. En nuestro mundo moderno, donde la lealtad a menudo parece ser una mercancía transaccional, la historia de Ruth resplandece como un faro de principios eternos. ¿Qué significa la lealtad inquebrantable en un contexto contemporáneo?
Significa permanecer al lado de aquellos a quienes amamos, no solo en los momentos de alegría, sino especialmente en la adversidad, cuando la vida se vuelve amarga y el futuro incierto. Significa elegir el bien del otro por encima de nuestra propia comodidad o beneficio. La lealtad de Ruth a Noemí no fue una elección fácil. Implicó sacrificio, pobreza y la renuncia a su propia cultura y familia. Sin embargo, fue precisamente esa lealtad la que abrió las puertas a una bendición inimaginable. En nuestras relaciones personales, en nuestra comunidad e incluso en nuestra fe, la lealtad se manifiesta en la perseverancia, en el compromiso de honrar nuestras promesas, en la disposición a servir y a perdonar. Significa ser un refugio seguro para aquellos que están heridos, un apoyo constante para los que luchan. Más allá de las relaciones humanas, la historia de Ruth nos invita a reflexionar sobre nuestra lealtad a Dios. Estamos dispuestos a decir, como Ruth, tu Dios será mi Dios. Estamos dispuestos a seguirlo a donde quiera que nos guíe, incluso si eso significa dejar atrás lo familiar o lo cómodo. La fidelidad de Ruth fue recompensada no solo con un esposo amoroso y un hijo, sino con un lugar de honor en la historia de la salvación. Su vida nos enseña que la verdadera lealtad, arraigada en el amor y la fe, no solo transforma nuestras propias vidas, sino que también puede tener un impacto eterno, tejiendo nuestro destino en el gran plan de Dios. Que la historia de Ruth nos inspire a cultivar una lealtad que trascienda las circunstancias, una lealtad que refleje el amor incondicional que se nos ha mostrado, y que, al igual que Ruth, podamos encontrar nuestro refugio bajo las alas del Todopoderoso.